Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luisa Isabel Vélez y estaré contigo la siguiente hora platicando lógicamente de un tema que considero muy importante y que sabes que ahorita que tus niños están de vacaciones, vamos a dejar una serie de actividades que van a ser muy útiles para que tú puedas de alguna manera ayudarles a desarrollar el tema tan interesante que tengo el día de hoy. Y este tema es los valores. Tú sabes que hemos estado oyendo hablar mucho de los valores por todos lados, los valores, que ya no tenemos valores y qué es eso de valores y cuáles son los valores más importantes que yo tengo, serían algunas de las preguntas que podríamos generar el día de hoy. Y bueno, entonces ya te adelanté cuál va a ser el tema del día de hoy, que son los valores. Tenemos aquí a un experto con nosotros que nos va a estar platicando acerca de esto, que es Abraham Estarrona. Abraham, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación, estoy muy contento de estar aquí contigo nuevamente. Bueno, para los que no estén enterados, Abraham Estarrona ha presentado ya su cuarto libro en la FIL que acaba de pasar el año pasado. En diciembre le dieron un reconocimiento en FIL Libros Abuelo, algo así. En FIL Abuelos, exactamente. ¿Sí? Entonces ya nos presentó su cuarto libro acerca de, básicamente... La trascendencia del líder. Vamos a empezar con el tema porque creo que es importante que hablemos de qué es el valor o qué entendemos por valores antes que cualquier otra cosa, porque a veces nos podríamos confundir o no tenemos claros, por ejemplo, los valores de nuestra vida, y más adelantito yo les voy a decir cómo lo podemos enlazar con todo aquello que estamos haciendo. Pero Abraham, tú que eres el experto, ¿qué son los valores? Para mí los valores son aquellos principios que hemos recibido de nuestros padres, principalmente, después de los maestros, y esos valores son los que nos rigen para tener una convivencia cordial, en paz y armónica, para que, porque tú sabes, Luisa Isabel, tú sabes que el hombre nunca ha vivido aislado por su naturaleza es sociable. Entonces tiene unas ciertas reglas que debe de seguir, y para poder estar en armonía debe de regirse con valores. Los valores son aquellos principios espirituales que nos rigen para tener una convivencia armoniosa en todos, porque el hombre, por su naturaleza, tiende a ejercitar sus inquietudes, sus pensamientos, sus actitudes, y en un momento dado puede ser inclusive egoísta, y para eso tenemos que tener reglas las cuales están regidas por mi opinión, por los valores. Los valores son distintos, puede ser el respeto, el agradecimiento, la fe, la valentía, el perdón, como tú lo has mencionado, y esa serie de valores son los que en un momento dado nos dan la armonía y la oportunidad de vivir cordialmente con todo el mundo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una ausencia de valores, lo que está pasando es que no tenemos claramente aquellos principios que nos debe de regir en la vida y que van a facilitar la adecuada convivencia con todos los demás. Exactamente, definitivamente. Desde mi punto de vista también hay mucha violencia en este momento precisamente por la ausencia de los valores, es decir, o porque los odiamos o los ignoramos, y nos regimos por los instintos que en un momento dado el hombre, en general el ser humano, se deja dominar. Entonces, cuando nosotros los ignoramos, que creo que es más lo que está pasando, ¿no? Es que, creo yo, no es que odiemos los valores, sino que desconocemos de alguna manera los valores. Definitivamente, somos ignorantes de estos valores, y entonces no nos damos cuenta de lo importantes que son. Claro que cuando estamos ya en convivencia con todos los demás decimos, es que la falta de valores, pero ¿cómo hacemos y cómo determinar los valores? Yo creo que aquí también, Abraham, necesitaríamos un poquito de ayuda para que nos dijeras cuáles son los diferentes valores que hay, al menos los más importantes que tú consideras que a lo mejor serían el amor, el perdón, la fe, la responsabilidad, la actitud de servicio. La actitud de servicio, sí, es muy importante, porque precisamente hace más de 2000 años el líder de líderes vino a este planeta llamado Tierra y dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y este líder de líderes es
Jesús el Cristo, Así definitivamente. Para mí es mi modelo de actuar, porque este ser supremo nos ha indicado en todas las líneas y en todos los niveles la manera de convivir precisamente con armonía y utilizando precisamente el principal valor que él utilizó es el servicio y el amor. Y entonces estamos hablando aquí de valores espirituales. De valores espirituales, exactamente. Porque si no, de otra manera estaríamos hablando de a lo mejor valores económicos, que parece ser que eso es lo más importante hoy en día, ¿no? Mi casa, mi carro, mi ropa, definitivamente, mi dinerito en el banco para invertir o mi trabajo. Pero los valores espirituales creo que es lo que se ha estado descuidando de alguna manera. Exactamente. Y sí. es a donde tú has salido a la defensa a través de donde tú estás trabajando como director, ¿no? De liderazgo internacional, de liderazgo internacional. Asociación Civil. Y entonces ahí tú estás tratando de alguna manera rescatar esos valores espirituales. Motivar a la gente a hacer notar que precisamente para tener una convivencia de armonía es utilizando los valores. Uh-huh. Y si vamos más a fondo, los valores, para poderlos utilizar necesitamos controlar los pensamientos negativos. Que es una de las cosas que hemos tratado mucho aquí en el programa. Siempre les hago yo mucho énfasis, Abraham, de que tenemos que empezar a controlar nuestra mente. Definitivamente. A mí me gustaría que me ayudaras a puntualizar y hacer énfasis en lo importante que es que los valores sean transmitidos a los pequeños. Definitivamente. Sí, y que esos valores que deben de ser transmitidos a los pequeños, ¿por qué es importante que se los transmitamos? O sea, definitivamente. ¿Qué es lo que tú opinas al respecto? Bueno, pero para esto, María Isabel, necesitamos controlar los pensamientos negativos, porque ¿qué nos ganamos con saber cuáles son los valores si no los podemos aplicar por los obstáculos que son los pensamientos negativos? Y yo menciono que así como no podemos evitar cerrar los ojos cuando estornudamos, tampoco podemos evitar que nos lleguen pensamientos negativos. Pero para controlarlos, desde mi punto de vista, es muy sencillo y a la vez muy difícil. Para controlar los pensamientos negativos, desde mi punto de vista, es afrontarlos con los sentimientos positivos, con los sentimientos nobles. Es muy diferente un sentimiento a un pensamiento, por supuesto. Claro. Pues cuando una persona nos ofende y le contestamos en el mismo tono, ¿qué es lo que logramos? Logramos tener un ambiente de hostilidad también. Pero cuando una persona nos ofende y nosotros contestamos con un sentimiento noble, de estabilidad, de perdón, automáticamente rompemos ese esquema de hostilidad, de agresividad, y automáticamente el pensamiento negativo que podíamos fabricar en relación a eso que hemos obtenido o que tenemos enfrente, automáticamente lo diluimos y ese ambiente de hostilidad se convierte en un ambiente de armonía. ¿Por qué? Porque inutilizamos o neutralizamos ese ambiente de hostilidad por un pensamiento negativo o por una ofensa que nos quieran hacer. Que finalmente es como ver, yo aquí siempre les digo, ¿no? La historia tiene como que dos lados. Sí. Entonces nosotros siempre que estamos viendo un lado, y curiosamente el ser humano tiene tendencia a ver siempre el lado negativo. Definitivamente, es por naturaleza, no sé por qué, pero sí es cierto. Sí, tenemos un sesgo hacia lo negativo, Así o sea, es, sí. Nos vamos así como que por inercia, ¿no? Por inercia, exactamente. Entonces, lo que tú estás diciendo es muy importante porque estamos rompiendo de alguna manera la inercia de manera voluntaria. Exactamente. Y esa manera voluntaria es lo que nos permite a nosotros romper esa inercia y ver el otro lado que normalmente nosotros no estaríamos viendo. Exactamente. Y eso sería entonces como empezar a ver dentro de estos dos lados, Abraham, qué importante es que los papis cuiden mucho la educación de sus hijos. Definitivo. En el sentido de valores, ¿no? Así es, sí, definitivamente. Y a veces no sabemos cómo transmitirlos, pero es importante aprender formas que nos ayuden a ver cómo es que nosotros cómo podemos a manera de juego, de diversión o de cualquier otra cosa transmitir los valores. Pero bueno, ahorita estamos así hablando mucho. ¿Por qué? ¿Qué importancia tendría, por ejemplo, yo sé que cada persona tiene una clasificación diferente de valores? Correcto. Pero ¿qué tal si nos platicas un poquito de los más generales? ¿Qué tal si nos platicas un poquito, por ejemplo, del valor del amor? Correcto.
El amor conceptuado de acuerdo al gran maestro, el libro de un diccionario, el valor es el sentimiento de afecto hacia una persona. Y yo no les voy a hablar del amor pasional entre un hombre y una mujer que están viéndose uno al otro como hipnotizados. No, más bien les voy a hablar sobre el amor filial, el amor que se debe de tener a nuestros semejantes. Y para esto es importante ejemplificar. Por ejemplo, hace algún tiempo yo tuve la oportunidad de escuchar a un motivador, Félix Palaus, de aquí de Jalisco, un gran motivador, y él dijo que cuando en una ocasión estaba observando a su hijo jugar fútbol en un campo, en un llano, y lo visitaba su padre, el niño a los 10-15 minutos metió un gol. Y entonces vino corriendo, como era un llano, vino corriendo el niño y Félix lo abrazó, lo felicitó, y volteando con su padre le dijo, papá, felicita a tu nieto. Y el padre, con un gesto adusto, le dice, tú sabes que a mí no me gustan estas cosas. Uh-huh. Entonces Félix le dijo, ándale, mijo, sígale. Si metió un gol, puede meter otro. Y cuando el niño corrió hacia el campo, se fue con su padre y le dice, padre, ¿sabes qué? Yo siempre tuve el anhelo de que una vez me dieras un abrazo, me dijeras un te quiero, y nunca lo hiciste, padre. Uh-huh. Y se volteó siguiéndole diciendo a su hijo que podía meter otro gol, etcétera, etcétera. Y bueno, sí. Ahorita nos acabas de contar la historia porque tenemos que ir a un cortecito. Abraham, acábanos de contar esa anécdota que creo que tendrá un trasfondo muy importante que habrá que analizar. Definitivamente. Mira, Isabel, cuando Félix le dijo a su padre, yo nunca he recibido un abrazo, un te quiero, papá, y se volteó a ver, a gritarle a su hijo, de pronto sintió una mano pesada en su hombro, y volteó, y cuál va siendo su sorpresa, que vio a su padre con el rostro compungido, lloroso, y le dijo a su padre, ¿sabes qué, hijo? Perdóname, hijo, perdóname, pero yo sí te quiero, y lo que pasa es que yo siempre tuve la idea de que esto era cosa de las mujeres. Y lo abraza el padre, y para él fue algo extraordinario. Pasó el tiempo que a todos nos va llevando, hay que tener cuidado con eso, y visitó a su padre que vivía en otra región de nuestro bello México, y al llegar allá con él, confiado en la escena de ese llano de fútbol, pues llegó y lo abrazó a su padre. Y en ese momento que estaba abrazando a su padre, entró un hermano de Félix y al ver la escena le dijo, oye Félix, ¿qué te pasa? Creo que en vivir en Guadalajara te ha perjudicado, hasta puñal te estás volviendo. Cállate, le dice el papá, y ven y abraza a tu hermano. Y el hermanito aquel le dijo, no, a mí no me anden con esas cosas, a mí no me gustan esas mariconadas. Y se fue y los dejó así. Uh-huh. Pasó el tiempo que a todos nos va llevando, y cuidado porque hay que hacer cosas positivas porque no sabemos el día ni la hora en que el jefe nos marque el momento. Y una madrugada recibe Félix una llamada y le dice, Félix, apúrate que nuestro padre está muy grave. Se levanta, coge el primer avión, llega a la ciudad donde vivía, y efectivamente el papá había fallecido. Llegó, estaba ahí en el féretro, el padre se arrimó al féretro y le abrió la escotilla. No es submarino. Bueno, la escotilla del féretro, le dio un beso y dice, Félix, amigos, jamás le den un beso a un cadáver, así sea el cadáver del ser más querido, porque ahí ya no está el ser querido, ahí está solamente el envase. Ya no siente. Punto. Y en ese momento que estaba él ahí, entró aquel hermanito y se le abalanza el hermano, lo abraza a Félix y le dice, hermano, perdóname todas las tonterías que te dije. En ese momento daría mi vida completa porque mi padre resucitara 15 minutos para decirle que lo quiero, para pedir un consejo, para abrazarlo. Amigos, ¿ya para qué? Así es. Y como dice Ana María Rabaté, si tienes un te quiero, en vida, hermano. Si tienes una sonrisa, en vida, hermano. Un te quiero para tu madre, para tu padre, para tu hermano, para tu hijo, para tu hija. Pero en vida, hermanos. Y dice Ana María Rabaté,
no llenemos de flores los panteones, mejor llenemos de amor nuestros corazones, pero en vida, hermanos, en vida, con amor. Que sería el valor del amor. Que sería el valor del amor. Qué bonito y qué interesante y qué reflexión tan profunda, Abraham, porque fíjate que es cierto, o sea, muchas veces nosotros dejamos para mañana la manifestación del amor, como si el mañana lo tuviéramos comprado y garantizado. Y seguro, exactamente. Y seguro, no, pues yo mejor mañana, o me voy a reconciliar con alguien, no, pues no hay prisa, mejor mañana. Porque pensamos que todo el mundo se puede morir. Fíjate que ese es uno de los ejemplos que yo pongo mucho cuando estoy en clases, que les digo, nosotros pensamos que puede pasar, por ejemplo, un gran terremoto cancelado, que no queremos que suceda aquí en Guadalajara. Cancelado. Y haz de cuenta de que nos imaginamos que se va a caer todo alrededor de nosotros, menos el pedacito donde nosotros estamos parados. Así es, sí. Entonces eso que tú estás diciendo es muy importante, y más porque de alguna manera a veces le echamos la culpa, también eso me pasa mucho en terapia, es que mi mamá nunca me abrazó, o es que mi papá nunca me dijo. Entonces, pero tú hazlo, tú dile a tus hijos, tú dile a tu pareja. Ahí te interrumpo, Isabel. Es importante eso que acabas de decir desde mi punto de vista. Hemos recibido X educación. El padre fue un drogadicto o un borracho o un alcohólico, y dice, y como mi padre fue alcohólico, pues yo también. Momento, yo tuve una experiencia a ese respecto. Yo trabajaba en un hotel aquí en Guadalajara, y llegó un amigo y me dijo eso: Abraham, ayúdame porque aquí no me entienden, ni en mi casa me entienden, no entienden que mi padre fue alcohólico, y yo también soy alcohólico porque mi padre fue alcohólico. Por culpa de mi papá. Por culpa de mi papá. Porque así es. Entonces yo le digo, momento, chavo, mira, a ver, mírate el ombligo. ¿Cómo? Mírate el ombligo. Ya se lo vio. ¿Qué tiene mi ombligo? Pues precisamente no tiene nada. El cordón umbilical ya te lo cortaron, chavo. Ya eres un ser totalmente independiente. Tienes un poder muy grande que el Creador nos dio, que es el de elección. Si tú eliges ser alcohólico, vas a ser alcohólico. Pero si tú eliges que no, con decisión, no vas a ser alcohólico. Entonces tú tienes la libertad de decir no y se acabó. Entonces tienes el poder para hacerlo. Entonces no le eches la culpa a que tu padre fue alcohólico o tu abuelo fue alcohólico o quien sea. Tú tienes la decisión, ya eres un ser independiente y tienes el poder de elegir lo que tú quieras hacer. Y es verdad que tú tienes entonces también el poder de elegir si tú quieres amar o no, y decir que amas o no amas. No puedes andar echándole la culpa a nadie de lo que tú haces. Así es, definitivamente. ¿No? Hay que volverse más responsables en relación a nuestros actos. Bien. Así es. A Lidia Galicia Alvarado, saludos y felicidades por el programa. Gracias por todo lo que nos comparte. Muchísimas gracias, Lidia, por reportarte. Carla Saraí Hernández López se reporta. Bárbara Díaz Santa Ana, saludos y felicidades por el programa. Está interesante. Muchas gracias. María de Jesús Sánchez Mora, María de Jesús Castro, saludos, está bonito el programa, muchísimas gracias. Ana Belén Castro nos manda saludos, porque estamos hablando de algo muy importante que son los valores, y no nos vamos a ir así como que por muchos valores, pero creo que son los más importantes, los que estamos tocando la tarde del día de hoy. Entonces ya hablamos un poquito del valor del amor. ¿Qué te parece si hablamos un poco acerca de lo que sería el valor de la humildad? Qué barbaridad, qué interesante es eso. Muchas personas piensan que el ser humilde es ser pordiosero, es humillarse. El ser humilde es reconocer nuestros defectos, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, pero en forma congruente, en forma sincera. Cuando el hombre o la mujer reconoce con humildad sus limitaciones, en ese momento es el momento de que empieza a crecer, porque si en un momento dado puede empezar a trabajar sobre esas limitaciones, sobre esas flaquezas, para convertirlas en fortalezas. Y la humildad precisamente es eso. Y para mí la humildad es el antídoto efectivo para contrarrestar la soberbia. Así es. Porque la soberbia para mí es el mal nefasto de la humanidad. Y cuando un hombre es soberbio, causa mucho daño. Fíjate que esto que estás mencionando es importante, porque a veces no nos damos cuenta de que somos soberbios. Así es. Y eso, nosotros siempre tenemos un punto ciego, partes que no podemos ver. Entonces, a lo mejor alguien dice, no, pues yo no soy soberbio, yo trato bien a la gente, o no sé, o sea,
lo que puedas entender por humildad. Y cuando nos damos cuenta dentro de nosotros que a lo mejor sí tenemos una cierta cantidad de soberbia, es importante lo que tú estás diciendo, es como reconocer nuestros defectos, nuestras limitaciones, nuestros errores. Y alguna vez yo leí una frase de la Madre Teresa de Calcuta. Correcto. Que decía que la humildad es reconocer nuestros errores, pero también reconocer para lo que somos buenos, o sea, nuestras fortalezas. También, exactamente, y eso no es soberbia, cuando reconocemos nuestras flaquezas, nuestros errores, pero también reconocemos nuestras potencialidades, es perfectamente correcto. Correcto y humilde de alguna manera. Pues bueno, a lo mejor yo puedo hablar muy bien de español, pero no sé nada de matemáticas. Así o sea, es. Entonces yo te puedo ayudar en esto, pero en esto no. Así o te es. puedo acompañar. Y eso ser humilde, exactamente. Y eso podría ser parte también de la humildad. Así es. ¿Cómo podríamos, Abraham, darnos cuenta un poquito de si somos o no humildes? ¿No tendrás por ahí una anécdota genial como la del amor? Sí, cómo no. Precisamente pero para eso pues necesitamos atacar al peor enemigo que tenemos. ¿Cuál es? La soberbia. La soberbia en nosotros mismos. Así es. Bueno, pues voy a mencionar un rey que siempre cuando hay un onomástico o un cumpleaños lo mencionamos. ¿Ya saben cuál es? Y decimos, estas son las mañanitas. Que cantaba el rey David. Exactamente. El rey David en una ocasión estaba en su palacio, en su azotea, una tarde hermosa como los que hay aquí en esta perla tapatía, que de perla no tiene mucho, pero sigue siendo tapatía. Y de pronto ve una hermosa mujer que se estaba bañando totalmente desnuda como Dios la trajo al mundo. Y dijo, masita, ¿qué comen los pajaritos? Y dijo, mandó llamar oye, tráigame a esa mujer. Pero su majestad es Betsabé, la esposa de Litita. Tráiganmela, fíjate. Era el rey, pues pégalos tu reino. Uh-huh. Y se la trajeron. Y al mes la mujer le dice, su majestad, estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Pues usted sabe cómo, le dije. Pues total de que el rey, como todo ser humano, inmediatamente a idear la manera de resolver el problema y mandó traer a su esposo, Urías, que estaba luchando en su ejército, era extranjero, y ya cuando lo vinieron, aquí está Urías, su majestad, lo pasó. Oye, Urías, te felicito y te agradezco que estés peleando en nuestro equipo, en nuestro ejército, pero en premio ve con tu esposa unos 30 días y vienes para darte instrucciones. Al día siguiente le dicen, su majestad, Urías no fue con su esposa. ¿Cómo que no fue? A ver, llámelo. Oye, ¿qué pasó, Urías? Te dije que puedes pasar con tu esposa. Ah, ya sé, dice, lo que pasa es que quieres irte a Cancún, ¿verdad? Pues mira, aquí tienes un fajito de billetes verdes, tus boletos, y estate unos 30 días con tu esposa en Cancún y vienes y ya para darte instrucciones. Ándale, que te vaya bien. Al día siguiente, su majestad, Urías no fue. ¿Cómo que no? Ya viene otra vez. ¿Qué pasó, Urías? Mire, su majestad, la verdad de las cosas es que todos los soldados hicimos un pacto que no estaríamos con ninguna mujer, así sea nuestra esposa, hasta que consigamos la victoria para usted. El rey se sintió chinche. Totalmente. Dijo, está bien, retírate, ahorita te mando a llamar. Hizo una carta sellada, lacrada, donde le daba instrucciones a su general para que pusiera a Urías al frente. ¿Para qué? Pues para que lo mataran. Eso hizo el rey David. Al momento, efectivamente, llegó Urías con el general, y aquí está esa carta, y ya la leyó, y le dijo, ¿sabes lo que dice? No, general, ¿cómo cree? Pues viene lacrada. Ok, retírate. Llama a su segundo y le dice, mañana lo pones en el frente, pero lo van a, pues eso, aquí está, son instrucciones de su majestad. Lo mataron y lo mandó traer el cadáver y lo trató como un héroe nacional. Y luego se casó con la esposa de este cuate, y el pueblo decía, oh, qué rey tan enorme, tan admirable que tenemos, pero no sabían lo que estaba escondido detrás de eso. Entonces ahí la soberbia, el egoísmo entra en acción, y es precisamente sobre eso que debemos de trabajar.
y tener el cuidado necesario para darnos cuenta en dónde somos soberbios. ¿Qué les parece si vamos a un corte? Platicando de este tema tan interesante, lleno de cuentos. Yo creo que es una forma muy sencilla, muy práctica de poder entender los conceptos que a veces nos parecen un poquito complejos, abstractos y lejanos. Y te estás dando cuenta que no, que de alguna manera pues son formas muy prácticas, muy fáciles de empezar a hacer uso y acomodar en el orden que nosotros queremos que estén nuestros valores. Y estamos hablando, bueno, empezamos hablando de lo que era el valor del amor y después seguimos hablando del valor de la humildad, porque me quedé como que estancada con eso de la soberbia, ¿no? Pero el valor de la humildad. Vamos a ver algunas llamaditas. Odilia Ortega Jiménez, felicidades por el programa, muchísimas gracias. Verónica Bueno Pérez, saludos, gracias. Teresa Pérez Becerra, muchas gracias por llamar. Gabriela Torres Bermúdez, me gusta mucho el programa. Tengo un papá, nunca da un abrazo, le da pena. ¿Cómo se le puede ayudar? Yo creo que se le puede ayudar de una manera muy sencilla, Gloria. Ve y abrázalo tú. Exactamente. Esa es Así de sencillo. Esa es la mejor manera. No esperes que él te abrace si le da pena. Que Sí. lo abrace, que le diga que te quiero, porque como tú decías, no sabemos el día ni la hora en que aquella huesuda nos puede tocar el hombro. Sígueme. Así es. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás y ya no hay tiempo que perder. Acuérdate que no sabemos si el siguiente minuto vamos a estar vivos, entonces tu papá no te da el abrazo, pues entonces tú camina y dale el abrazo. Además, los papás reciben lo que los hijos dan con muchísimo amor. Yo estoy segura de que algún cambio maravilloso se va a operar en el momento en que tú decidas abrazar a tu papá. Así es, definitivamente. Salvador Díaz nos hace un comentario muy interesante. Dice, el personaje del rey David fue un retomado y canto fatídico de las mañanitas. La deberíamos de evitar porque era una serenata porque violaba a las niñas púberes o núbiles. No entendí muy bien, Salvador, pero creo que lo que nos estás diciendo es que no debemos utilizar el ejemplo del rey David porque era algo malo en las mañanitas. ¿Tú tienes alguna información al respecto? Definitivamente no. Pero si logramos eso y nos encaminamos por el lado positivo, que es lo que debemos de hacer, ¿por qué siempre buscamos lo negativo cuando en un momento dado está lo positivo? Yo pienso que cualquier acontecimiento negativo no busquemos y no estemos removiendo o analizando lo negativo. Mejor dentro de un acontecimiento negativo o trágico buscar la parte positiva que siempre tiene. Y de esa manera, si nosotros nos dedicamos a buscar lo positivo, no nos va a quedar tiempo para ver lo negativo. Fíjate qué interesante, Abraham, tu comentario, porque muchas veces decimos, buscamos esa otra parte, o sea, la parte, no saco y rescato lo bueno que hay en el mensaje, sino que busco, no, es que esto no está bien por esto. Así es. Entonces, Salvador, aquí la pregunta sería para ti, esto sirve como una forma para que tú te analices, ¿qué tanto buscas tú en los acontecimientos de tu vida la parte negativa? Exacto. Y es como empezar a limpiar, ¿no? Es como deshacerte de esos pensamientos parásitos. Está genial el aporte, muchísimas gracias. Es más, me has despertado la curiosidad y yo voy a investigar lo que nos estás comentando porque, bueno, como cultura general es importante. Así es. Pero en este momento es mucho más importante, creo yo, el entender que los valores deben de ser rescatados y para ser rescatados tenemos que empezar a pensar más positivamente. Definitivamente. Y entender que cuando hay cosas malas que nos están pasando y que a lo mejor en este momento tú estás, cualquier persona está sufriendo mucho y es muy oscura su vida, seguramente vendrá algo positivo y esa parte siempre se nos olvida. Es lo que siempre les comento. Acuérdense de que lo malo tiene bueno y lo bueno tiene malo. Definitivo. Entonces hay que aprender a ver de lo malo lo bueno. Lo positivo, lo exactamente. positivo. Por ejemplo, Isabel, ahorita recuerdo, tú mencionaste a la Madre Teresa, que fue un gran ser humano. Una vez la invitaron a participar, le dijeron, Madre, por favor, ¿nos puede acompañar en esta manifestación contra la guerra? ¿Cuál fue la respuesta de la Madre Teresa? No. ¿Por qué, Madre? Pues vamos a esta manifestación, es en contra de la guerra. No. A mí invíteme a una manifestación a favor o en pro de la paz y ahí estoy con ustedes.
Claro, porque no iba en contra de sus principios y irse a manifestar, ¿no? Así es. Que sería todo un tema muy interesante y que ojalá lo podamos abordar más adelante, ¿no? A veces participar en lo negativo, queriéndolo disminuir, lo hacemos más grande. Más grande, exactamente. Le damos más importancia. Le damos más importancia, más fuerza. ¿Qué te parece, Abraham, si empezamos a hablar, porque el tiempo se nos está yendo, de lo que sería el valor del respeto? El respeto. Qué interesante, Isabel. El respeto, para tener el concepto claro del respeto, es pensar, analizar valorarnos. Es decir, si yo me valoro, me voy a respetar. Si no me valoro, automáticamente no me voy a respetar. Y entonces, si no me respeto yo, no voy a poder respetar a la gente. Y vuelvo a lo que se dice, y es muy cierto, no podemos dar lo que no tenemos. En una ocasión a ese respecto, un amigo me dijo: Abraham, ¿cómo le haces tú para ser tan positivo, para ser feliz? Y porque yo nada me sale bien, soy un defectuoso, soy una basura. Le digo: cálmate, no te eches tantos atributos. Mira, no blasfemes. ¿Tú crees que Dios hace basura? Claro que no, pues Dios te hizo a ti, entonces tú no eres una basura. En ese momento el cuate reaccionó y me dijo: oye, Abraham, ¿de veras, verdad que Dios hizo a todo el mundo? Claro, y Dios no hace basura. Entonces, amigos, el respeto es importantísimo, pero para tener respeto necesitamos valorarnos, y ahí entra la autoestima. Si tú te valoras en su máxima expresión, no llegando a la soberbia, sino humildemente te valoras en la dimensión adecuada, automáticamente vas a valorar a la demás gente. Y aquí es donde vamos a hacer una aportación para que entonces tú puedas ayudar a tus niños a desarrollar el valor del respeto. Por eso, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer después que regresemos del corte. Ofelia Martínez García, saludos. Dolores Cornejo González, saludos y los felicito por el programa, está interesante, muchísimas gracias. Bueno, fíjense que les prometí al principio del programa que estamos hablando de valores, pero buscando también que ustedes lo puedan aplicar en casa, o sea, que puedan hacer actividades en casa con sus pequeños para que ustedes fomenten estos valores tan importantes. Entonces yo les quiero dar algunas actividades, quiero compartir con ustedes aquellas actividades que son adecuadas para fomentar el valor del respeto, que es uno de los últimos que estuvimos viendo aquí con Abraham, y él ya lo había mencionado, o sea, tú no puedes dar lo que no tienes. Si a ti no te han respetado, lógicamente que has sido un niño de alguna manera que ha sido violentado o vulnerado, y por lo tanto no entiendes tus propios límites y no entiendes el de los demás. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vas a tener que empezar por respetar a tus hijos. ¿Y cómo vas a empezar respetando a tus hijos? Pues escucha sus ideas, concédeles el beneficio de la duda de alguna, o sea, si te dicen algo, no les digas, no es cierto, eso no es verdad, o esto es una mentira. Investiga aquello que es lo que te están dando, o te están diciendo, te están compartiendo. Déjalos que elijan, porque normalmente nosotros ya como adultos les decimos: vas a hacer tal cosa y punto, te vas a poner tal ropa y se acabó, o te voy a comprar tal cosa aunque te guste tal otra. Dales la oportunidad de elegir. No se trata tampoco de que abras una opción muy grande, sino que ponle dos opciones. Mira, es algo tan sencillo como en el desayuno. Dales a elegir entre huevos revueltos y hot cakes. No, que el niño quiere dona. No, pues no hay dona, hay huevo revuelto o hay hot cakes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estás respetando su valor de elección. A veces cuando estamos adultos y vemos que no podemos tomar decisiones, pensamos que algo está mal en nosotros. Y bueno, lo que está mal es que no nos han desarrollado, no hemos desarrollado nuestra habilidad de elegir. Y a veces el no tener desarrollada esta habilidad de elección se debe a porque no hemos sido respetados cuando hemos querido elegir. ¿Te estás dando cuenta? Entonces es importante que tú te des cuenta que vas a tener que aprender a respetar a tu hijo. ¿Qué más? Fíjate, algo muy sencillo. Cuando hables con tu hijo,
cuando hables con tu hijo, ponte a la altura de sus ojos. Ya sea que tú te agaches y te pongas al nivel de él, o que lo agarres en una silla, lo subas en una mesa y que esté exactamente a la misma altura que tú. Velo directamente a los ojos, porque de esa manera no hay un superior y un inferior. Lo que está pasando es que son dos seres iguales que se respetan de la misma manera. Si tienes que decir no, que a lo mejor te va a pasar mucho en estas vacaciones, por favor, explícales por qué. ¿Por qué es que tú les estás diciendo que no? Ayuda a entender que el respeto a la propiedad es una extensión del respeto a su dueño. Y ayúdale a tu hijo a que entienda que si tú respetas o que si él respeta el juguete de otro niño, también está respetando al niño. Que si está respetando el jardín del vecino, pues también está respetando al vecino. Acuérdate que de alguna manera nosotros vemos que somos la extensión o nosotros somos la extensión a través de las cosas, nos extendemos a través de las cosas, y el respetar cosas, personas, valores, pensamientos, es respetar a la persona en sí. Entonces, te dejo esto para que lo medites, para que lo empieces a trabajar y para que de alguna manera te des cuenta de que puedes hacer actividades en familia que pueden desarrollar diferentes valores. Y bueno, Abraham, no me queda más que darte las gracias por habernos acompañado. ¿Qué es lo último que quisieras agregar? Al contrario, te agradezco mucho, Isabel. Ha sido para mí unos momentos muy felices. José de Jesús Arias Díaz, felicidades por el programa, saludos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre yo te pido, sé feliz, sé un sembrador de paz. Yo soy Luisa Isabel, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hey.